Así que tenemos que envolvernos en ese amor de Dios, amar a Dios, y el amor tiene que ser demostrado. Dios demostró su amor a través de la muerte de su Hijo Jesús. Y usted también y yo debemos demostrar nuestro amor hacia nuestro Padre, nuestro Dios. Amén. Así como usted compra comida para su casa, compra ropa, se da sus pequeños paseos, porque usted se ama y ama a su familia. Pero como Dios es nuestro Padre, el que nos amó antes que nosotros lo amemos, porque Él es el que nos buscó, no nosotros. Dice la Biblia en Primera de Juan, que Él nos buscó, Él nos amó primero, y por eso debemos amarlo a Él. Así que tenemos que demostrar ese amor. Amén. Sin la ayuda de Él va a ser difícil. Él mismo nos ayuda. Y están en Mateo 16, 18. Es un diálogo entre Jesús y los discípulos, y uno de los discípulos, Pedro, dijo lo siguiente: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: no te reveló carne ni sangre, eso te reveló mi Padre. Porque la pregunta era que, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero en el 18 Jesús dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió de nombre. Una piedra pequeña, estoy leyendo la traducción. Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se tiene la traducción allí, PDT. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. ¿De quién es la iglesia? Jesús dice: mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia sobre esta roca. No es sobre Pedro, es sobre Cristo, porque Jesús dijo: Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Y lo que está diciendo Jesús: yo voy a construir sobre la declaración que hiciste. Entonces la iglesia es edificada sobre la roca. Pedro es roca pequeña, Petros, pero Jesús es la piedra angular, es la roca grande. Así que la roca grande y la roca pequeña. Dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas, somos un poco de piedritas. Estamos hablando de una manera espiritual, de una manera profética. Somos piedritas vivas. Esas piedritas, se han visto que los imanes se ponen arenilla o piedra y van pegándose allí. Jesús dice: yo construiré. La palabra construir, ¿sabe cómo se la lee en griego? ¿Alguien se acuerda? Edificar. Construiré es la palabra. Se olvidaron. Oiko. Ya les enseñé. Codomeo. Por allí dijeron oikodomeo. Cuando Jesús dice yo construiré, en el griego dice yo oikodomeo mi eclesía. Yo oikodomeo mi eclesía. Oikodomeo significa ser constructor de la casa. Literalmente es constructor. Un oikodomeo es un constructor. Imagínense un constructor con su casco, ¿verdad? Con sus botas punta de acero, con su jean y con sus herramientas. Va a construir. Hay constructores que trabajan en concreto, hay constructores que trabajan en madera, hay diferentes clases de constructores, pero Jesús no está hablando de un constructor físico, está hablando espiritualmente, construir la iglesia. Figuradamente la palabra oikodomeo o constructor o construir o edificar se traduce como confirmar, estimular, fortalecer. Esa palabra viene de la palabra arquitectura, oikodomeo, de arquitecto. Entonces cuando Jesús le revela esto a Pedro, dice: yo voy a construir mi iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Todos digan eclesía. Díganlo con seguridad: eclesía. Esa es la palabra que se lee aquí en el texto original. La palabra eclesía
originalmente no fue usado por Cristo y por los apóstoles. Esta palabra aparece en el año 594, es la palabra eclesía, en el año 594 antes de Cristo, AC. ¿Visto las letras AC cuando lee la historia? Tiene que ver con antes de Cristo, antes de la era cristiana. Esta palabra fue usada en la democracia ateniense, en la Grecia clásica. Y eclesía significa los llamados. Los llamados. ¿Qué significa eclesía? Los llamados. Cuando desglosamos la palabra eclesía, es los llamados de afuera. Es decir, todos los que formamos parte de la eclesía de Dios, del Señor, hemos sido llamados de afuera, del pecado, del mundo, de la perdición. Somos llamados, esa es la palabra, los llamados. Pero en el contexto político, esta palabra fue usada no en el contexto religioso. Pero cuando Jesús vino, estaba la influencia de todas las culturas, y el idioma en el cual se escribe el Nuevo Testamento es el idioma griego, y se usa esta palabra para iglesia. Convocados para cierto propósito, esa era la definición. Entonces, eclesía o iglesia es los convocados, las personas convocadas para un propósito específico. Quiero que quede bien claro eso, para poder entender y poder vivir una vida de eclesía, no una vida de derrota, no una vida de mendigos, sino una vida de lo que realmente representamos nosotros espiritualmente aquí en la tierra. O sea, no somos cualquier cosa aquí en la tierra, somos la eclesía del Señor. No somos los mendigos, somos los gobernantes. Somos personas más importantes y más influyentes que lo que usted puede imaginarse. Cuando nosotros creemos en Jesús, lo aceptamos como el Salvador y Señor, nos convertimos, según Juan 1:12, en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son parte de la eclesía del Señor, parte de la iglesia. Entonces es una asamblea, de acuerdo al contexto histórico, es una asamblea. ¿Quiénes forman parte de esta asamblea antes de Cristo? Pongámosla ahí en separado. Antes de Cristo estoy hablando, porque a veces como me vuelvo a Cristo, porque soy cristiano. Antes de Cristo, ¿quiénes forman parte? Ciudadanos, soldados, mínimo con 2 años de haber estado en el ejército, mayores de 18 años, formaban parte. Y no solo ese era el requisito, debían tener recursos, tenían que ser pelucones, en otras palabras. Si no tenían recursos, no podían ser parte de la eclesía en aquel tiempo. Debían tener experiencia militar, ser mayores de 18 años, tener tiempo para asistir a las asambleas que se realizaban en aquel entonces. Las funciones de esta eclesía o de esta asamblea eran, número 1, la política exterior. Todos estos ciudadanos romanos, ciudadanos atenienses, griegos, cuando se reunían en una asamblea, eso sería una asamblea, y usted sería un militar de esos. ¿Usted sabe lo que es un militar con 2 años de estar en el ejército? Bien pepudo, ejercitado, diestro en manejar armas, sabía todas las estrategias militares, y además de eso eran personas de la clase alta. No podría ser de la clase pobre, tenía que ser de la clase alta. En esas asambleas se trataba sobre política exterior. Allí se definían las declaraciones de guerra, se firmaban los tratados de paz, se elegía oficiales, se elegía autoridades. O sea, era un lugar donde como ahora hablemos del Congreso o la Asamblea, es donde están tratando temas de la política de un país.
esta asamblea, llamada eclesía, también la función era el poder legislativo. Decisiones acerca de leyes atenienses. Si legislaban leyes, como ahora en los municipios se escucha que los concejales son los que... ¿Qué hacen los concejales? Crean ordenanzas. Ustedes votan por los concejales y no saben qué hacen. Por eso que les reclaman a ellos obras. Ellos nunca van a hacer obras, porque ellos van a legislar, a crear ordenanzas para que la ciudad mejore en beneficio de los ciudadanos. Esta asamblea tenía ese carácter. Es decir, vamos a establecer una ley que favorezca a esa comunidad. Era la asamblea. Ya van entendiendo más o menos el propósito, porque Jesús le llama eclesía al pueblo que cree en él. ¿Qué más hacía esta asamblea? El control del poder ejecutivo. Hacía un seguimiento a la labor de los magistrados. Era lo que buscaban, dónde estaba la corrupción, si estaban trabajando bien o estaban trabajando mal. Se escucha algunos casos de corrupción en los gobiernos a nivel mundial. Y hay cierto grupo de personas que están autorizadas para poder desarrollar o hacer leyes, juzgar. No todos podemos juzgar, pero sí se han establecido en los gobiernos personas que pueden juzgar. Asimismo tenían actuación sobre los casos de destierros o gente que estaba fuera de su ciudad, fuera de su nación. Entendiendo la parte natural de la función de una eclesía, de un grupo de personas capacitadas, entrenadas, con recursos, con tiempo, que hacen una labor muy importante dentro del Estado. Ahora, Jesús toma esta palabra y Él dice: yo edificaré mi, ¿qué dijo? Eclesía, es la palabra. Y tiene el contexto histórico de que eclesía no es cualquier grupo de personas. La eclesía, por lo tanto, si tomamos el contexto histórico, es un grupo de personas capacitadas y entrenadas que se reúnen para emitir leyes, decretos, para transformar una ciudad, una nación, para cambiar la situación de una familia, situación moral, espiritual, económica. Si la eclesía de Cristo tiene aún mayor influencia que la eclesía democrática de los atenienses. Si esta asamblea tenía tanta influencia en el mundo natural, ¿cuánto más la eclesía o la iglesia de Cristo? Usted está sentado en un lugar de autoridad. La Escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo, pero a veces parece que no. Estamos aquí, pero a la vez estamos arriba. Estamos arriba en los lugares celestiales. Desde ese lugar es que nosotros podemos gobernar y cambiar la situación natural aquí en la ciudad, en la nación, en la casa. Amén. No sé si el silencio está claro o estoy confundido. Alza la mano el que me está comprendiendo hasta ahora. ¿Se está comprendiendo? Sí, y los demás todavía no. No se preocupe, que a la séptima vez que hable de lo mismo lo va a comprender. Así que mañana puedo repetir. Ahora,
Lo que integran la iglesia son todos aquellos que han sido perdonados por Jesús, por su sangre. Los hijos de Dios son los que formamos la iglesia. ¿Cuántos en esta noche se identifican como hijos de Dios? Porque han profesado su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor. Si usted está sin ningún temor, ninguna vergüenza, dice: yo soy un hijo de Dios. Por eso que hay la polémica: soy evangélico, soy cristiano, ¿qué soy? Yo creo que la mejor definición bíblica es: somos hijos de Dios. Porque el ser hijos de Dios nos da identidad, nos da herencia. Cuando usted dice soy hijo de Dios, significa que yo tengo padre, tengo familia, o sea, tengo protección. Pero cuando usted dice soy evangélico, simplemente hay evangélicos que no tienen identidad. Pero los hijos de Dios sí tenemos identidad. Sabemos quiénes somos en Cristo. No somos la última rueda del coche. Somos los que cambiamos la situación en una ciudad. Cuando usted escucha las noticias, agarraron no sé cuántas toneladas de cocaína. No crean que fue la obra natural de la policía, aunque ellos se esfuerzan por hacer un buen trabajo. Fue porque la iglesia, porque hubo una asamblea para declarar y determinar que ocurra eso. En algún lugar, algún grupo que forma parte de la iglesia de Cristo hizo una oración, hizo un decreto y dijo: en el nombre de Jesús, en ese mes va a disminuir el tráfico de drogas. En ese mes va a bajar el porcentaje de robos. Como miembro de la iglesia de Cristo, estoy ejecutando una ley, una orden. Pero si es que en realidad estoy sentado en el sillón de autoridad, que dice la Biblia en Efesios, puesto los ojos en las cosas celestiales, no en las terrenales. Si nos congregamos, pero todavía nuestro corazón está en lo terrenal, está en el pecado, en la pelea, en la envidia, en el chisme, en la ira, en el enojo, usted no va a poder emitir leyes que vayan a afectar un territorio determinado. Se necesita que los hijos de Dios comencemos a crecer, a madurar en el carácter, a madurar espiritualmente, a desarrollar una vida diferente. Porque usted no es cualquier persona. Estoy seguro, si usted fuera un asambleísta, viniera con otra actitud. Si usted fuera un concejal, viniera con otro ánimo. Si fuera el alcalde, se hubiera puesto una leva. Si fuera la secretaria ejecutiva del gobierno provincial, tratara de llegar con otra actitud a ese trabajo. ¿Sí o no? Yes. Pero es que voy a un culto, dice. Un culto más, Señor. Quitémonos de la mente que es un culto más. Esto no es un culto más. Esto es una asamblea, una reunión importante. Porque usted viene a este lugar a cambiar la situación de su casa, de su ciudadela, de la ciudad. Porque viene que es una autoridad en el mundo espiritual. A menos que todavía esté participando de las cosas de este mundo. A menos que sea socio con Tonsata. Pero si usted ya se desligó del pecado, ya decidió perdonar, decidió soltar esa carga que lo tiene atormentado, entonces usted se convierte en un peligro para el enemigo.
Somos la iglesia, somos la eclesía. Amén. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán, dice esta traducción. Eso es el versículo 18. Si ese es el grupo de los legisladores, de los gobernantes, de los que emiten leyes y decretos, dice que la muerte no va a prevalecer contra la eclesía. Amén. Es decir, no va a haber poder infernal que derribe a la asamblea de los santos. Eso es una asamblea de los santos. Es un lugar donde adoramos al Rey de Reyes, donde reconocemos a Dios como Padre, como Rey y como Señor, donde permitimos que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Si usted viene con un problema a este lugar, ha venido al lugar correcto. Usted ha venido a ordenarle a esa fuerza demoníaca de enfermedad que retroceda. Algunos creyentes dicen que no puedo venir al culto porque roban por mi sector. Usted, que es parte de la asamblea donde se emiten leyes en contra del robo y la muerte, usted tiene que estar seguro de que yo vengo en esa noche a emitir un decreto en contra del robo en mi ciudadela. Muchas veces temblamos. Ser un pastor, ¿me podrá dar permiso faltar un día y venir otro porque tenemos que cuidar la casa? Y es el legislador, hermano. No puede faltar a una asamblea de este calibre. Tiene que estar a la brecha. Tiene que estar declarando en el mundo espiritual que eso cambie. Amén. Debe haber un cambio en Naranjal. Con tanto asambleísta, con tanto concejal. Debe cambiar Naranjal. Debe cambiar Ecuador. No podemos seguir admitiendo, aceptando que Naranjal es el cuco, que es tan peligroso. Usted es un legislador del reino. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Y Señor, somos tu eclesía. Tenemos la autoridad que tú nos has dado. La muerte no podrá con nosotros, a menos que el Señor ya se lo quiera llevar a usted. Pero creo que no ha emitido leyes todavía para que se vayan. Tiene que establecer leyes, decretos, para que usted pueda ir en paz a la casa eterna. ¿Cuántos ya están listos para irse ya? ¿Ya han hecho lo que tenían que hacer? Entonces la eclesía está formada por los hijos de Dios. Como dice hoy Ptolomeo, edificaré, construiré. Cada vez que se añade una persona, se está edificando. Pero cada vez que se da una palabra, una enseñanza, se afirma la persona, madura la persona, crece la persona. La iglesia es como un edificio. Si usted puede ver ese auditorio, el piso ya no es el mismo, ¿verdad? Ya las puertas antes no estaban pintadas, pero ya están. Y se va construyendo el edificio, pero el edificio necesita mantenimiento. Hay que mantenerlo. Y a veces hay que derribarlo y construirlo otra vez. Usted es edificado con cada palabra que le da Dios. Usted es edificado cuando lee la Biblia y dice: Padre, revélame tu palabra. Háblame en esta hora. Usted es edificado sobre las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Cada que usted ora, lee la palabra, se edifica. Va creciendo, ya no es el mismo miedoso de antes. Antes le tenían miedo a los demonios, pero ahora ya no le tienen. Algunos asambleístas de esta asamblea, redundando, le tienen miedo al enemigo. Usted ha visto que los legisladores le tienen miedo a nosotros. Tenemos inmunidad, dicen ellos. ¿Han escuchado esa palabra? Inmunidad. Si en el mundo natural tienen inmunidad, ¿cuánto más en el mundo espiritual? Somos inmunes. Mientras estábamos de viaje, decíamos, Eliseo, somos inmortales, somos invisibles. Así que venía un carro y dice: como somos inmortales,
Si le aplasta un carro, su cuerpo muere, pero su espíritu continúa. Eso es inmortal. Entonces no vaya a tentar a Dios. Si soy inmortal, me lanzo desde el piso, no voy a usar escaleras. No use escaleras, hermano, porque el cuerpo es inmortal. Cuando tengo un cuerpo inmortal es cuando ya resucite. Ahí sí, hermano, no necesita puerta, va a aparecer al otro lado, usted se va a asustar. Si algún familiar no usa puerta, significa que Cristo ya vino. Pero cuando venga la inmortalidad del cuerpo, pero somos inmortales ahora mismo. Con Cristo o sin Cristo usted es inmortal. Para vivir en el cielo o en el infierno. No va a morir. Así que algunos dicen, bueno, como yo no sé con Jesús, para no meterme en tanto compromiso, aunque no se entre en la asamblea de los santos, te va allá en la asamblea de los demonios, va a estar inmortal. ¿A qué asamblea quiere pertenecer? ¿A qué pueblo quiere pertenecer? Te daré las llaves, le dijo Jesús a Pedro. Las llaves del reino de Dios. Jesús le entregó las llaves a la eclesía. No solo a Pedro. Algunos han dicho que Pedro fue papa. Cuando yo estudié el seminario, me tocó hacer una exposición sobre los papas, el papado. Y no encontré que Pedro fue papa. Lo investigué, leí libros, busqué, pero no aparece Pedro como el primer papa. No hay datos de que Pedro fue papa. De ella tenía suegra. Dice que Jesús amó la suegra de Pedro. Los humoristas dicen que por eso Pedro negó a Jesús. Pero no, Jesús vino para sanar a la suegra también. Pero Pedro no fue papa, ni la iglesia está construida sobre Pedro. Algunas teologías dicen que la única iglesia verdadera es la iglesia universal, dicho en latín católica. Dice que la única iglesia es la católica. Pero Jesús no habló ni de la católica ni de la evangélica. Él habló de la eclesía. En griego, eclesía no es evangélico ni es católico. Es una asamblea de hijos redimidos por la sangre de Jesús. Si usted quiere tener éxito en la vida, sea parte de esta asamblea. Pero tiene que entrenarse para ser como un soldado. Todo el que forma parte de una asamblea de legisladores tiene que estar capacitado. Tiene que conocer las leyes. Tiene que usar la palabra de Dios. Usted, si no conoce la palabra de Dios, va a ser difícil enfrentar ese mundo. Cuando tenga un problema, va a llamar al hermanito de orando por mí. Y usted no sabe que tiene tremendo rango. Y usted mismo puede orar. No es que es malo que el otro ore. Sí podemos orar. Y nos ayuda bastante. Hay días como los lunes que me sabe atacar, hermano, un dolor en mi cabeza. Yo nunca me enfermo. Tengo 43 años que no me enfermo. Pero yo sé que es espiritual. Entonces mi esposa sabe orar por mí. Yo quedo livianito. Ahora le digo, Eliseo, quiero que ores por mí. Y él me pone la mano y comienza a orar. Ya, papi, se te fue el dolor. Digo, bajó así. Otra vez me pone la mano en el nombre de Jesús. ¿Cómo estaba, papi? Así. Y no estaba más abajo. Así es. Vamos, otra vez dice, vamos. Y la otra vez pone las manos. Y de veras se va quitando. Y al otro día me despierto y digo, Eliseo, tu oración fue poderosa, unida. Quedé completamente sano. ¿Serio? ¿No me estás diciendo una broma? No, le digo, Dios usó tu vida para que se me vaya ese dolor. Los niños tienen autoridad en mí. Pídale a su hijo que ore por usted. Es la oración más poderosa, más que la del pastor, más que la del intercesor. Ese niño cree. Usted solo le dice, así tienes que orar, punto. Y quedé sano, se me fue todo el dolor. Claro, pensaba que dice, pero me estás diciendo la verdad. Por supuesto.
Y usted no aprovecha a los niños que tienen casa. Está llamando. ¿Dónde estará la hermana intercesora, la hermana Patito, la hermana Margarita, el hermano Johncito? ¿Dónde estarán, por favor? Y usted con un niño ungido al lado suyo. ¿Cuántos tienen niños pequeños así tan inocentes? Usen esos niños. Yo voy a hablar de los niños el domingo a las 9 de la mañana. Creo que es el domingo. Si usted supiera lo poderoso que es tener un niño en la casa, no estuviera viendo los berrinches, sino estuviera viendo la bendición que representan ellos. Y le diera ganas de tener otro. ¿Quiere un niño? Un niño. Hágalo. Está joven todavía, hágalo. Pídale al Señor. La iglesia tiene las llaves. La palabra llave representa autoridad para abrir, para cerrar. Estuvimos en Cuenca y nos olvidamos las llaves de allá de la casa. Sin llave no se puede entrar, a menos que tumbemos la puerta. Pero ahí vamos, que somos ladrones. Pedimos un juego que había allá, porque no podíamos entrar en el cuarto donde dormimos, no dormir en otros. Pero al día siguiente, yo viendo la maleta, encuentro un juego de llaves. Ha habido otro juego y lo cargaba en la maleta, pero como no sabía que tenía las llaves, no pude dormir en el departamento que yo sé dormir. Y así estamos a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos las llaves en la maleta, pero no entramos porque pensamos que no tenemos las llaves. Las llaves representan autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios. Dice la Escritura que Jesús nos dio poder y autoridad, nos dio llaves. La unción es una llave. Si usted no está ungido, no tiene la llave, no tiene la autoridad, le va a dar miedo y dice, no oro porque se me mete el demonio. ¿Quién le ha dicho eso? A menos que no sea de la iglesia. Pero los que son parte de la iglesia, no se le meten los demonios. Porque cuando el demonio lo ve a usted, no lo ve a usted. Ve la autoridad de Jesús en usted. En Transformación Internacional, una intercesora lo quedó viendo a Isaac y ella no se despegaba y decía, lo suelto, le decía a la otra, le dice, suéltalo. ¿Y sabe lo que vio la intercesora? ¿Cuántos se imaginan lo que vio ella? ¿Qué vio? Veo un ángel enorme, dice. Te cuida un ángel, pero es enorme. Y la mujer estaba así, hermano, mirando el mundo espiritual. Así el diablo, cuando lo ve usted, no lo ve usted. Ve los ángeles que están con usted. Y se ve un ángel enorme, Isaac. Un ángel, no sé qué altura, no sé si, pero más alto que él. Todos los asambleístas que son parte de la iglesia tienen guardaespaldas que se llaman ángeles. Así que cuando yo voy a un lugar, el diablo ve mis ángeles. Y así que mientras yo camino es el ángel. Entonces cuando el mundo espiritual está abierto para todos los demonios, porque ellos son espíritus, y usted temblando y un ángel enorme, ahí dice aquí Roma, pero me muero. Es cuando uno no entiende que tiene las llaves en la maleta, tiene la autoridad, pero como está con miedo, el miedo atrae el peligro, atrae el demonio. Pero si usted supiera que tiene un nombramiento del gobierno y que ese es el lugar donde se reúnen todos los que tienen nombramiento para emitir leyes, usted viniera por grandote y anchote. Pero dice, no, soy un hermanito más de la Iglesia Internacional. No es un hermanito más. Tóquele el hombro a su hermano y dile, eres un gobernante. Tienes autoridad, hermano. Tienes autoridad. Hay unción sobre ti. Y algunos queriéndose suicidar. Porque el marido se fue, porque la mujer se fue, se sintieron ya a morir. Los ángeles no se van y están. Y están los ángeles.
No sé si escuché este testimonio, pero la hija de un pastor, escuche bien, decidió irse al mundo. Dice que esta muchacha se fue a la disco donde el rock estaba a full y ella entró con todas las ganas de ir a pecar y entrarle ahí al ritmo. Y cuando iba a entrar donde estaban los del rock, la banda y todos esos endemoniados, una de ellas dijo: a ella no. Y dice: no, déjame entrar. Era una bruja que estaba. No dice porque carga dos ángeles. Y no le dejaron entrar por los ángeles que andaban. Aunque ya decidió ir a pecar y apartarse de Dios, pero los ángeles andaban ahí. ¿Qué les parece? Y te asustaba. Cuando nosotros tenemos la revelación de quiénes somos, tiene que ver con identidad. Soy un hijo de Dios. Mi Padre me ama. Él ha asignado ángeles. Y debo andar seguro. Sí es cierto que hay que ser precavido. Si vas a la puerta así, imagínense el ángel y dice: no, pues ya te carga mucho conmigo. Cierra la puerta por lo menos. Deja su carro ahí sin llave, obviamente. Le está tentando al enemigo para que le robe. Pero un soldado, un miembro de la iglesia, de la asamblea de los santos, tiene que andar con prudencia, con sabiduría. Tiene que ser precavido. Y en la vida le va a ir bien. Jamás le van a robar. A mí sí me han robado. ¿Cuánto le han robado? ¿Ustedes hermanos que le han robado? Poco. Qué bueno, si a poco le han robado. Me robaron una panadera. Esa es la panadera esa, que tiene gusto. Nueva, hermano. Le pusimos candado y entró el ladrón, cortó con esa. Se llevó la panadera. Ya hace años. Hace unos 30 años. Cuando era por una panadera esa, el que tenía una bicicleta de esa era millonario. Ahora ya ni la quieren. Quieren una de aluminio, quieren una de. ¿Cómo se llama el otro material? Carbono. Oye, esa es una reliquia. Ahora, la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Es la esposa? ¿Es la novia? ¿Es qué más era? El cuerpo? ¿Qué mismo es la iglesia? Hay una polémica entre los asambleístas. Dicen que la iglesia es la esposa, el otro es la iglesia es la novia, el otro no, la iglesia es el cuerpo. ¿La iglesia quién es? Bueno, se lo va a dar que te investigue, ¿está bien? ¿Lo quieres saber hoy día? Yo le voy a dar unos textos. En la iglesia se la compara con muchas cosas. Por ejemplo, un ejército de soldados. Pablo le dijo a Timoteo, yo lo anoté en texto, en Timoteo 2, versos 3 al 4, milita la batalla. El soldado no se enreda con los negocios del mundo. ¿Qué le está diciendo Pablo? Implícitamente, tú eres parte del ejército, le digo. Soldado. 2. Las ramas de un árbol. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice el árbol y las ramas. Jesús dice: ustedes son los pámpanos. Ustedes son los que deben llevar fruto. Se refería a la iglesia. También la escritura habla que somos la novia. Mateo 25 del 1 al 13, Efesios 5 del 21 al 33. Dice que las vírgenes. Y Efesios dice que es la esposa. Así como Jesús se entregó por ella, por la esposa. Dice: el marido ame a su mujer y la mujer ame a su marido. Ahí aparece la figura de esposa. Aparece la figura de novia.
Al final dice, el que dice que es esposa está en falsa doctrina, y el que dice que es novio está en falsa doctrina. ¿Quién mismo está en la doctrina real? Es decir, cualquiera que sea la figura que se use para iglesia, somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo, dice Pablo en Efesios 4:4 que somos el cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Novia dice no puede ser porque la novia no tiene los mismos derechos que la esposa, y nosotros como esposa tenemos todos los derechos, los privilegios. Obviamente en la cultura judía la novia tiene los derechos de la esposa, porque es tan serio el asunto que te va a pedir la mano, va donde el padre de la novia, lleva el lingote de oro, lleva los $12,000 de oro. Y que si aquí vengo a pedir la mano de su hija, es considerada como la esposa, aunque no conviven todavía, aunque no han hecho la ceremonia, pero ya hay un compromiso. Mi papá contaba que él, antes de casarse con mi mamá, le enviaba el saco de comida, no sé, un año, no recuerdo. Un año dice que él ya mantenía a mi mamá antes de ser mi mamá. Así que tenía los derechos de la esposa. Así que el novio bien puede estarle construyendo la casa, comprándole todo, porque ya va a ser esposa. Por eso es que los matrimonios cristianos o los noviazgos no es para andar jugando. Usted se va a casar con la chica, adelante, y si no, aléjese, en nombre de Jesús. Entonces le dice, pastor, es que me está gustando, ¿te vas a casar con ella? Bueno, no lo he pensado, estoy muy joven todavía. Entonces, ¿para qué le está echando los Doberman? Si no tiene nada serio con esa chica. O sea, si usted tiene algo serio con alguna hermana, entonces, adelante, lo casamos. Pero si usted dice, no, que voy a probar, pastor, a ver cómo me va, a ver si nos comprendemos. Aquí no es que si me comprendo, que va a casarse con ella. O si no, hermano, deje ahí nomás, por favor. Ella puede ser la esposa de otro. Por eso no ande metiendo carpeta o perro, como usted le llama, en todo lado. Dice, si la hermanita ella no me acepta, la hermanita cambia de aceptar, si no la de acá, si no la de allá, y anda por allí como un chupaflor o picaflor. En el momento que usted le dice, hermana, me gustas, usted está comprometido con esa persona, porque ya es un hijo de Dios. Estamos hablando de uno cualquiera, es un asambleísta, es una persona importante que emite leyes y no puede violar las leyes. Entonces, si es la novia, si es la esposa, si es el cuerpo, pero somos la iglesia, tenemos herencia, tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Colosenses 1. Vaya ahí a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Bueno, entonces queda ahí, hermano, las ideas. Novia, esposa, cuerpo y soldado, ejército. Ese es el menú. Sume eso y divida, y ese es el resultado. Esa es la media. ¿Qué encontró Colosenses? Colosenses. Uno, 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, verso 18, Colosenses 1:18. Ahí
ahí estoy. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice la palabra? Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza, la cual es su cuerpo. Entonces la eclesía se llama también el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La función de la cabeza, sáquese un rato la cabeza. ¿Cómo queda? Alguna vez se perdió la cabeza. ¿Saben los problemas físicos que hay en el cuerpo? Es porque algo se dañó en el cerebro. Cuando su brazo no le funciona es porque el lado izquierdo del cerebro está afectado, un circuito. Si este pie se le tuerce, es acá el problema, porque este lado maneja esta parte del cuerpo. Entonces ya imagínense si la cabeza no le funciona a usted. Usted se vuelve un muñeco de trapo, aguado por ahí, no tengo cabeza. Tiene que cargarlo como un títere, como el chillo. Pero cuando usted tiene cabeza, hermano, usted puede agarrarse puñete con cualquiera, porque tiene cabeza. Usted puede huir en una emergencia cuando tiene cabeza. Usted tiene cabeza, usted puede escoger, elegir qué estudiar, qué comer. Dice, eso no me gusta. Con la cabeza lo hace. Jesús es la cabeza. Si usted no tiene a Cristo, no tiene cabeza. Está descabezado. Por eso que el hombre debe tener a Cristo para que tenga cabeza. Si no tiene a Cristo, está sin cabeza. Es un fenómeno. La mujer debe tener a Cristo también. Entonces, dice la Escritura que somos la o el cuerpo de Cristo. La eclesía es el cuerpo. Pero el que gobierna es Cristo. Es la cabeza, hermano. Esa es la que manda. En el matrimonio debe ser el marido la cabeza. El hombre es el sacerdote, la cabeza. En Cristo el hombre y la mujer son iguales. Tienen el mismo amor de Dios. Son herederos de la salvación. Pero la autoridad debe ser el varón. Pero si no tiene a Cristo, ¿qué autoridad tiene el varón? Está sin autoridad. No tiene brújula, no tiene dirección. Si Jesús no es la cabeza de ese ministerio, estamos sin cabeza. Debe ser Cristo. Amén. En su matrimonio tiene que ser Cristo el Señor, porque la cabeza manda. Es la que guía, la que dirige, es la que coordina. Es la cabeza, es Cristo. Usted sin cabeza no puede hacer negocios. Necesita la cabeza para hacer negocios. No puede tomar decisiones, pero requiere de la cabeza. Y esa escritura dice que Él es la cabeza. Dice la palabra en Efesios que la iglesia ha sido puesta por cabeza de todas las cosas. Por eso que el Deuteronomio dice que no somos cola, sino cabeza, se refiere a la iglesia. La iglesia, no hablo de una denominación, no hablo de una congregación, no hablo de eso, hablo de la eclesía universal de Cristo. Tiene cabeza. Y a la vez la iglesia es la cabeza de los principados, potestades, gobernadores, de las cosas creadas, lo invisible y lo visible. La iglesia es la eclesía. ¿Se da cuenta ahora lo importante que es usted? Es importante. Ánimo, levante la cabeza. Usted es valioso. Es una autoridad en el mundo espiritual, pero debe estar obviamente alineado, como que tuviera 2 años en el ejército. Un soldado, ¿cuánto en el ejército? Hace la mano a un soldado, ex soldado. No hay nadie por el ejército, ¿no? Con 2 años, hermano Mario, hermano Oscar, con 2 años en el ejército, ¿cómo queda un hombre? ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿Sí?
Los soldados están preparados mentalmente, psicológicamente para dar la vida por la bandera. Y un soldado de Yeshua, HaMashiach, está dispuesto a entregar su vida por él. Yo les contaba el liderazgo anterior, creo, que allá en Irak, ¿cómo se llama ahí? Turquía, para ellos es un gusto, es un honor morir por causa de Cristo. Dice, ojalá me vuele la cabeza por Cristo. Si alguien llega a botar bombas, dice, aquí estoy. Yo soy de Cristo. ¿Me quieres matar por ser cristiano? Adelante. Pégale bien o córtale bien la cabeza. Es un gusto, es un placer morir por Cristo. Es que un soldado está preparado para eso. Los que siguen a Mahoma, ¿cómo se llama el Dios? Alá. Ellos están capacitados para ponerse bomba y dice, morir por Alá es lo máximo. Pero un cristiano ha escuchado hablar eso, que morir por Jesús es lo mejor que puede haber. Ahí dice, pobrecito, ¿cómo le cortaron la cabeza? Y el que le cortaron la cabeza dice, gloria a Dios que me cortaron la cabeza por Cristo. Aleluya. Por eso Pedro, él con gusto murió, crucificado y al revés. Para Pablo era un gozo estar en las prisiones por causa de Cristo. Y la carta que escribe a los filipenses, considerada la iglesia de los Filipos la iglesia del gozo. Pablo estaba preso cuando escribió a los filipenses. Estaba en la cárcel y él dijo, regocijaos en el Señor. Y otra vez, regocijaos en el Señor. Piensen en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Gozaos en el Señor. ¿Dónde estaba? Preso. Hay un cristiano preso desde tiempo. Ay, por favor, dígale a la abogada que me ayude, que me saque. No quiero estar aquí, no quiero estar, no quiero. Angustiado en la cárcel. Pero fuera un Pablo. Gócense, hermanos, no lloren por mí, gócense. Alaben a Cristo. Tranquilo, que esta tribulación no es comparada para lo que me espera. Voy a aprovechar ganándome a todos los presos para Cristo. No se preocupen. Algunos deberían estar diciendo, Señor, llévame a la cárcel. Quiero gobernar allá. Pero ¿alguien ha hecho esa oración? Nadie. La iglesia tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador. Tiene autoridad para derogar leyes,